Buenas tardes, para mí es un orgullo compartir la mesa con tremendas compañeras. La persistencia de la desigualdad se trata de reproducir esas condiciones de desigualdad y no es algo azaroso y tiene que ver también con la naturalización de esas desigualdades y la naturalización de las violencias que principalmente nos ha ocurrido históricamente a las mujeres. Cuando hablamos de que esto, cómo lo vemos desde el territorio, también el feminismo vino a traer una respuesta de cómo desnaturalizar esas violencias y desnaturalizar esa desigualdad a la que ya estábamos acostumbradas, ¿no? Entonces empezamos a discutirlo desde la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que es el espacio que integro, además del observatorio. Empezamos en pandemia un trabajo territorial que no dimensionamos, que tenía que ver con asistir a mujeres y a familias, a hogares en general, que eran en medio de la pandemia víctimas de hostigamiento de parte del sector rentista. Muchas mujeres inquilinas, principalmente las que tenían menores a cargo, eran las que llegaban a nosotras en total desesperación por no saber dónde iban a seguir viviendo, en qué condición iban a seguir viviendo. Había un decreto en pandemia, que era el decreto 320, que prorrogó los contratos, suspendió los desalojos, solamente en las situaciones de alquiler, no para todos, porque de hecho vimos Guernica, ocurrió en medio de la pandemia. Y en esa situación, claro, cada persona estaba sola, aislada, porque estábamos todos en aislamiento social preventivo y obligatorio, y no tenía los lazos de contención y todo el mundo pensaba que le pasaba solo a ellos. ¿Qué le pasaba? Iba el propietario a decir, bueno, el contrato no se prorroga porque yo no quiero. Pero hay un decreto, pero a mí no me importa. Entonces, y lo veíamos principalmente en los lugares turísticos, lo vimos terrible como en Bariloche, en algunas ciudades del sur realmente era inhumano porque la gente no puede ir a vivir en la calle, en zona fría, donde en invierno vimos familias que fueron en Tierra del Fuego, en Ushuaia, una familia monomarental con 2 menores de 6 y 2 años yendo a vivir a la nieve. ¿Y quién protege a esa gente? ¿Dónde estaba el Estado? Bueno, el Estado no estaba. Si bien había un decreto que protegía, que daba un marco de protección jurídica, no había quien defendiera ese decreto, quien defendiera de qué manera darle respuesta a la gente para que se proteja con ese decreto. Entonces ahí conformamos la comunidad con organizaciones de diferentes puntos del territorio, sindicatos. Ahí está el Sindicato de Inquilines Trabajadores de Chubut, que está en la CTA Autónoma, dentro de la comunidad, también la Fundación Amadeo Capital Humano de Chaco, y así otras organizaciones que fuimos generando esos lazos de contención, principalmente todas mujeres. Y también ahí, ¿por qué? Porque a las mujeres la vivienda nos importa muchísimo, porque para poder pensar y decidir cuál es nuestro proyecto de vida, necesitamos saber dónde vamos a hacer ese proyecto de vida, cómo vamos y dónde vamos a criar, cómo y dónde vamos a vivir. El otro día hicimos una reunión federal de mujeres inquilinas y una inquilina de Entre Ríos nos dice que ella es lesbiana y que le pusieron en un contrato de alquiler que tenía que respetar la moral y las buenas costumbres. Entonces dice, como yo lo firmo igual al contrato de alquiler, pero no sé si me van a echar por eso. No, es ilegal. Hay discriminación y ponen cláusulas abusivas en muchos contratos de alquiler que la gente lo firma porque no le queda otra, porque no te queda otra. O sea, tenés que vivir en algún lugar y firmás. A mí me pasó firmar uno que decía que renunciaba al orden público. Nadie puede renunciar al orden público porque el orden público es justamente el ordenador social. Bueno, yo no puedo, ni yo ni nadie, es como renunciar a la libertad. Bueno, quiero ser esclavo desde hoy. No tenés la voluntad de ser esclavo, no existe. Bueno, eso es lo que nos ponen en los contratos de alquiler. Y en pandemia, claro, nos llegaban, ¿qué hacíamos? Nos llegaban contratos, además armamos una red, Santa Cruz, Chubut, todas compartimos un grupo de WhatsApp donde, bueno, tengo este problema. Bueno, pasaba lo mismo en Chaco y en Santa Cruz y en Chubut y acá en la Ciudad de Buenos Aires, se replicaban las mismas situaciones. Entonces, con mi compañera Ana Fernández Borzot, que en este momento está en Barcelona, que estaba en Santa Cruz en ese momento, ella es licenciada en Derecho, empezamos a trabajar en un programa que ella había hecho en el Chaltén, en Santa Cruz, que es el SARA, el Servicio de Acompañamiento a las Relaciones de Alquiler, y dijimos, bueno, tenemos que hacer esto para todo el país. Y así, 5 mujeres nos metimos en el lío de querer atender casos en todo el país
y nos llegaban, porque claro, la gente se empezaba a recomendar, che, tengo un problema con el alquiler. Acá hay algunos que hoy me trajeron algún caso. Tengo un problema con el alquiler y bueno, y llegaban y nos recomendaban y así iban llegando a nosotras casos de los lugares más insólitos donde ni pensábamos que íbamos a llegar. Y fuimos elaborando estrategias jurídicas y también sociales. Tenemos una compañera que es de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, que es psicóloga social, entonces ella lo aborda desde la salud mental, justamente porque esto obviamente lleva a la salud mental, compromete la salud mental, la nuestra también, y la de cada una de las compañeras que llegan desbordadas porque ya no saben cómo, y todas creen que es una cuestión individual, solo me pasa a mí, ¿por qué me pasa a mí? Es conmigo, porque acá también hay mucha similitud con lo que son situaciones de violencia de género, y hay muchas víctimas de violencia de género que después de haber pasado violencia de género como hijas, haber pasado violencia de género como mujeres, como compañeras, parejas, también pasan por situaciones de violencia de género en la relación de alquiler, donde hay un propietario, o muchas veces no es ni propietario, pero es el que puso la vivienda en alquiler, que va y las hostiga, las amenaza, las amedrenta, y esa mujer, como no sabe cómo defenderse, bueno, ahí, ¿qué pasaba? Llegaban a nosotras, porque las mujeres, a diferencia de los hombres, hay una diferencia de género, buscamos ayuda. Buscamos ayuda porque nosotras fuimos socializadas para, bueno, buscar un tercero que medie en la situación, y los hombres en general quieren resolver las cosas solos. Y las mujeres van y, bueno, necesito ayuda, voy y pido a alguien que intervenga, pido a alguien que medie, y ahí llegaban a nosotras. A partir de eso, y de también esto que sabemos que hay triple jornada, recién me decía la compañera, yo decía doble jornada, las mujeres tenemos triple jornada, que es la jornada remunerada y la no remunerada. La jornada remunerada es el trabajo con el que tenemos que cumplir, en el cual nos dan, sí, nuestro sueldo. Ahora tenemos un montón de trabajo no remunerado, que es el que hacemos como militantes sociales, como militantes populares, también lo hacemos como cuidadoras en nuestra casa, cuidamos a adultos mayores, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos parejas, cuidamos. Bueno, esa tarea de cuidado no tienen una remuneración, no la paga nadie. Sí, la pagamos nosotras, con salud mental, con el cuerpo, con el hambre, con la necesidad, la pagamos carísimo, con el endeudamiento alimentario, los deudores alimentarios, tratamos de que a nuestros hijos no les falte nada, y para que a ellos no les falte nada, nos falta a nosotras, sacrificamos nuestra alimentación, entonces estamos tan acostumbrados a sacrificar que cuando llegamos al alquiler, ¿qué hacemos? Sacrificamos nuestras necesidades para poder pagar el alquiler primero, y en esta situación surgió esto de pensarlo como, bueno, es una violencia, como la violencia económica, como la violencia de género. Bueno, empezamos a hablar de un término que es la violencia habitacional, que lo quiero compartir con ustedes, que no era un término que existiera. En España se hablaba del moving inmobiliario, que sí, empezó a hablarse de eso en 2018, o sea que igual es un concepto bastante reciente, y a partir de eso empecé a pensar, bueno, esto es como la violencia económica, es como el moving, pero vamos a ponerle un nombre acá, la violencia habitacional, y se los voy a leer. ¿Qué es la violencia habitacional? Es la acción efectuada por quienes, teniendo un mayor patrimonio, vulneran el derecho de poblaciones con recursos escasos a la vivienda digna, desplazando a una parte de la población del derecho a habitar en forma estable. Esto lo vemos en los barrios populares, en los barrios de clase media, en todo. No podemos vivir en forma estable. La violencia habitacional consiste en discriminar, criminalizar, hostigar, amenazar a la población que ha sido empobrecida por acciones efectuadas por el poder económico concentrado en connivencia con el poder político, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta violencia es ejercida principalmente sobre mujeres, minorías étnicas, personas de géneros diversos e infancias, a las que se priva de la posibilidad de acceder a la vivienda digna y adecuada por su condición humana. La violencia habitacional se ha impartido históricamente desde el poder económico concentrado, naturalizando la apropiación violenta de territorios habitados por comunidades originarias, justificando la violencia con la excusa de civilizar. Desde entonces se ha impartido un sentido común propietarista que presupone el derecho de la propiedad privada de quien tiene mayores recursos económicos, aunque no tenga la titularidad legal sobre ese espacio o inmueble, en detrimento de respetar el derecho constitucional a la privacidad, a la intimidad, a la vivienda digna de quienes tienen menos recursos económicos. De esta forma, la violencia habitacional se evidencia tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público se ejerce como violencia institucional desde fuerzas de seguridad que maltratan a la población más vulnerable para desplazarlas de la vivienda.
Esta violencia también es ejercida por personas con responsabilidad pública que vulneran los derechos y garantías de la población sin vivienda propia. En el sector privado se evidencia, entre otras, en prácticas contrarias al derecho, como lo son los desalojos ilegales o mediante abusos cometidos en la relación asimétrica que se presenta en las relaciones de alquiler. O sea, como vemos, esa violencia habitacional se da de diferentes maneras y se da históricamente, y por eso también la hemos naturalizado, porque cuántas décadas, cuántos siglos pasaron de naturalizar que, bueno, el que tiene más plata es el que es el propietario, presuponemos que es el propietario, no importa, se ve mucho en el Partido de la Costa que nadie tiene titularidad de dominio del inmueble, pero lo ponen en alquiler y hostigan al inquilino porque, claro, saben que si van a ir a un juzgado a tratar de desalojar, no tienen el título de propiedad de ese lugar, por lo tanto, no son titulares de dominio, no tienen en realidad ese derecho de propiedad que se presupone. Pero vemos que las fuerzas de seguridad van y dicen, este tiene plata, este es el que es el propietario. Y van y violentan y desalojan con agresión a personas que en realidad lo único que están haciendo es vivir, porque en algún lugar tenés que vivir, no podés vivir en la calle, no se puede generar un proyecto de vida. El feminismo vino a discutir justamente que las mujeres tenemos derecho a tener un proyecto de vida. La interrupción voluntaria del embarazo justamente venía a discutir, bueno, tenemos derecho a elegir, tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a pensar nuestro proyecto de vida, cómo queremos vivir, con quién queremos vivir. Y sin embargo, cuando no tenemos vivienda estable, nos condiciona en nuestro proyecto de vida, porque tenés que elegir con quién vivir, cómo vivir, de qué manera. Y sacrificando muchas veces esto, la alimentación, sacrificando las necesidades propias, dejándonos de lado, dejándonos en último lugar a nosotras mismas, que muchas veces tenemos el déficit habitacional, que en nuestra casa se puede llover, que lo hemos visto, ¿no? Compañeras que pasan todo tipo de necesidad y están poniendo el cuerpo para los demás. Y están poniendo, y no ven su propia carencia, porque es más difícil ver la propia carencia. Entonces vos vas y estás ayudando al otro porque de esa manera sentís que estás sanando una parte de tu propia historia. Esto también nos pasó desde la comunidad, cada una de las integrantes de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que pasamos en necesidades y que dijimos, bueno, necesitamos esto que aprendimos para nosotras mismas, para poder resolver nuestra propia crisis, tenemos que compartirlo con otras personas y tenemos que poder ayudar a otras personas. Y así, durante la pandemia y después de pandemia y ahora seguimos, llegamos a atender casos en 14 provincias del territorio nacional, lo cual nos parece increíble porque era imposible de pensar. Mientras tanto, también personalmente me tocó estudiar el ciclo de grado, lo hice en pandemia, lo hice con una beba que ahora tiene 3 años, en ese momento era más chiquita, y atendiendo desde la comunidad los casos que nos iban llegando desde todo el país. Y estudiando, ¿por qué? Porque como siempre nosotros decimos, bueno, cuando vamos a hablar como militante popular, ¿qué te pasa? No, vas a los lugares, no, bueno, la academia te tira al lado y vos decís, ay no, yo no tengo autoridad para hablar, tengo que estudiar. Acá hay un par de compañeros míos de la facultad que me vieron estudiar haciendo todos estos malabares y mientras estudiaba justamente dije, bueno, la tesis la tengo que hacer sobre esto, sobre lo que nosotras hacemos, y ahí es donde vi la cantidad de casos que atendimos y también que atendimos, la mayoría de las que llegaban a nosotras eran consultantes madres, mujeres que querían resolver su situación de vivienda porque tenían menores a cargo, porque tenían que darles un lugar para vivir. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que nadie se salva solo, que la única manera de generar oportunidades es ayudándonos, es colaborando, que tenemos que dejar de lado el paradigma patriarcal de que la única solución es competir en vez de compartir, que tenemos que poder priorizar la colaboración para desnaturalizar estas violencias y desnaturalizar las desigualdades. La única manera de pelear contra un sistema injusto es uniéndonos, como decía la compañera, es trabajando en forma colectiva, es colaborando, es compartiendo y es dejando de lado los egoísmos y las vanidades que muchas veces dividen en vez de unir. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Me olvidé de decir algo muy importante, que es que la vivienda es un derecho humano y es un derecho que está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, y vienen diciendo cada vez con más fuerza, estas ideas vienen creciendo de que el Estado se tiene que achicar, y en realidad ya tenemos un Estado mínimo, un Estado que
dejó su rol de garante de derechos humanos y de derechos sociales, se lo dejó al mercado, a otros, así como ocurren estas problemáticas. Y así como vos planteabas el tema de cómo ocurren esos conflictos familiares con el endeudamiento, también ocurren con el derecho a la vivienda, cuando se pelean y hemos visto familias matarse por una propiedad, ¿no? Porque no accede. Entonces, ¿quién la hereda? Vemos conflictos terribles, rompe la familia, se destruye la familia, y en realidad eso ocurre porque el Estado abandonó su rol de garante de derechos sociales y de derecho constitucional a la vivienda, que no por casualidad está en el artículo 14 bis, que es donde están todos los derechos de la clase trabajadora. Porque también, así como hablamos de que las mujeres, para poder pensar nuestro derecho, nuestro proyecto de vida, necesitamos tener vivienda estable, la clase, sabemos que no todos los trabajadores alquilan, pero sí la población inquilina trabaja, porque una cuestión fundamental para poder acceder al alquiler es tener ingresos demostrables. Entonces sí sabemos que toda la población inquilina tiene que laburar y va a trabajar todos los días sin tener satisfecho esa necesidad fundamental para poder decidir el proyecto de vida, ¿no? Acá me parece, quería destacar un parrafito, que es lo que dice Naciones Unidas respecto al derecho a la vivienda. Dice que el derecho a la vivienda adecuada incumbe a los estados, puesto que todos ellos han ratificado, al menos en un tratado internacional, acá lo tenemos en la Constitución, el derecho a la vivienda adecuada, y se han comprometido a proteger el derecho a una vivienda adecuada mediante las declaraciones, planes de acción, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Sin embargo, esta cuestión no se cumple y esa responsabilidad se le endilga a la persona, o sea, a cada persona que resuelva como pueda esa cuestión. Entonces, lo que hoy tenemos que empezar a pensar es cuando hablamos de que se plantea como solución a nuestro problema, que el Estado se achique, que la responsabilidad sea individual, que si alguien resolvió su problema es mérito propio. Tenemos que empezar a pensar en que justamente lo que necesitamos es un Estado que cumpla sus funciones, que cumpla y que nos dé las garantías de los derechos que necesitamos conquistar, que ya los venimos planteando hace rato, lo venimos peleando. El 14 bis no es por casualidad que está el derecho a la vivienda digna. Y sin embargo, vamos renunciando todo el tiempo a esos derechos también porque nos olvidamos, porque en esta cuestión donde estás endeudada, donde estás con problemas familiares, donde como bien planteabas vos, estás ocupándote no solamente de tu propia situación, sino también de tu comunidad, dejá de pensar en ese derecho. Entonces creo que lo que tenemos que poder plantear también como una agenda de derechos que ya están conquistados, es que el Estado los cumpla, que el Estado nos garantice el ejercicio de esos derechos, y para eso, como bien planteabas vos, el tema del endeudamiento no pasa solamente en el alquiler, sino también que la solución para el derecho a la vivienda es endeudarte por el resto de tu vida con el sector financiero mediante un crédito, y el Estado lo que hace es subsidiarle la tasa al banco. No, vos no te subsidia nada. Le da al banco la plata de todos nosotros, se la da a una financiera para que te baje la tasa de interés, pero vos seguís pagando. Entonces, acá necesitamos plantear una política integral de vivienda que tenga una perspectiva de género, primero que nada, porque es la parte que está postergada históricamente, somos las mujeres. Necesitamos que eso esté en la agenda de género también, necesitamos que esa lucha colectiva impulse a que el Estado sea grande, que el Estado lo que haga es darnos más respuestas, resolvernos los problemas que tenemos, no generarnos cada vez en cada persona o en cada familia la responsabilidad de cómo se resuelven estos problemas. Necesitamos más salud, necesitamos más educación, necesitamos programas de vivienda que hoy no tenemos, necesitamos políticas económicas que no nos lleven a endeudar principalmente a las clases populares, porque no se puede más. Entonces necesitamos un proyecto a largo plazo. Para eso hay que generar una agenda que comprometa al Estado a darnos más respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magalí.